Los teléfonos rudos siguen de moda y una de las marcas que ha destacado con este tipo de teléfono es Ulefone. Este es el último lanzamiento de la marca, el Ulefone Armor X31 Pro 5G, que apuesta por un diseño más estilizado sin renunciar a su estilo rudo. Revisemos todos los detalles de este nuevo telefonito que pinta bastante bien. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gitech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en esta vistosa cajita? Pues el teléfono, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo el review. Han incluido una mica de cristal templado, cargador y cable de carga, manuales de toda la vida, que esto no te lo vas a leer. También han incluido este strap para que lo cuelgues, porque de este lado trae dos entraditas para que lo cuelgues y lo tengas más seguro. Y el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. El lanzamiento mundial será el 1 de enero. Saldrá a la venta en AliExpress, en la tienda oficial de la marca. El precio de salida será de $399, unos 7.980 pesos mexicanos. Pero la primera semana de lanzamiento estará en $199, unos 3.980 pesos mexicanos. Así que aprovecha porque además los primeros 50 recibirán un brazalete deportivo gratis. En el diseño la marca sigue fiel a su estilo rudo que caracteriza casi todos sus teléfonos, aunque esta vez le han dado un toque diferente. En el panel trasero el módulo de cámaras es el principal protagonista, circular con todos los lentes y flash perfectamente simétricos para los amantes de la geometría. Esto es una delicia. Reposa sobre un patrón de ondas a relieve y el logo de la marca se alinea con ese movimiento o esas líneas. La verdad que se ve bastante bien y se siente muy bien al tacto porque sí tiene relieve este panel trasero. Le han querido dar un toque de color añadiendo un cintillo que rodea al panel de las cámaras. En el caso de este es negro, pues no contrasta, pero hay otras dos versiones, naranja y verde. La carcasa es de una sola pieza con esquina reforzada, como es característico en este tipo de teléfono. En el caso de que te vayas por las versiones con el cintillo a color, van a tener toques de color en el botón personalizable, en las esquinas. Aquí donde está el logo también tiene un toque de color. Del lado derecho tienes el botón de subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado que funciona como lector de huellas dactilares. También tiene desbloqueo facial. Y en la esquina inferior trae los agujeritos para poner el strap y que lo lleves mucho más cómodo. Del lado izquierdo trae la entrada para tarjeta nano SIM doble y micro SD con tapa de silicona dura para que evites cualquier filtración de agua. El botón personalizable es el único que trae colorcito en la versión en negro. Puedes personalizarlo con uno o dos toques o toque sostenido y esto lo haces en la configuración del teléfono. También este telefonito incluye NFC para pagos con tarjeta. En la parte superior trae la entrada para el jack de 3.5, aquí arribita. Trae sensor de infrarrojo, en la parte inferior también la entrada USB-C está cubierta por la tapa de silicona, bocina abajo y también bocina en la parte superior de la pantalla. En el diseño creo que la marca le ha dado en el clavo. Se ve resistente y premium a la vez. ¿A ti qué te parece? En cuanto a protección, este teléfono, como ya es habitual de la marca, es resistente a casi todo. Doble certificación IP68 e IP69K y además resistencia de grado militar 1000 STD 810H. Así que aguanta bastante. Puedes sumergirlo en agua 2 metros por 30 minutos. No se te olvide tener todas las tapitas cerradas cuando lo sumerjas en agua. También es a prueba de polvo y aguanta caídas de hasta 2 metros. Tenga en cuenta que cuando trae este tipo de certificaciones quiere decir que el teléfono es mucho más resistente de lo normal. Está pensado para la aventura, pero tampoco te pases porque no es indestructible. Generosa pantalla de 6.56 pulgadas HD Plus de 1612 por 720 píxeles con una buena representación de colores y un buen contraste, 120 Hz de tasa de refresco para que todo fluya como debe ser, así que no tendrás ninguna queja, sobre todo cuando juegas o consumes contenido. 8000 nits de brillo máximo para que en exteriores se vea perfecto y no tengas ningún problema. Por la protección no te preocupes porque trae Corning Gorilla Glass 5, así que aguante unos cuantos trancazos, pero si quieres protección extra porque tú eres más rudo que el teléfono, pues tienes vidrio templado para que se la pongas y te quites de bronca. Los bordes son característicos de este tipo de teléfonos, son simétricos los laterales y el superior y el inferior. La pantalla es de una muy buena calidad, tendrás una experiencia totalmente inmersiva a la hora de consumir contenido o jugar. ¿A ti qué te parece? En cuanto a potencia está bastante bien servido, monta el Dimensity 6300 5G de 6 nanómetros, que puede llegar hasta los 2.4 GHz. Admite 5G, así que podrás bajar archivos hasta los 20 GB por segundo. Este procesador es suficientemente potente para que todo fluya. Podrás correr las tareas del día a día, editar videos 4K, jugar a tus anchas sin problema, no te va a dejar tirado. Obviamente, si eres jugador intensivo, tienes que buscar un procesador más alto y pagar mucho más de lo que estás pagando
por este telefonito. Este procesador está más o menos al nivel del Snapdragon 695, nada mal para un teléfono con este precio. Estos son algunos benchmarks sintéticos del portal NanoReview comparando el Snapdragon 695 y el Dimensity 6300 5G. De RAM tiene 8 GB, expandible a otros 8 de manera virtual. Yo no soy muy fan de esa memoria virtual, pero en algo ayuda. La idea es que con estos 8 GB es más que suficiente para que la multitarea fluya y no te trabes con este telefonito. De almacenamiento trae 256 GB, pero si eres de los atascados con el espacio, acepta hasta 2 TB con tarjeta microSD. La cámara frontal es de 16 megapíxeles, hace un excelente trabajo en fotografía de día y de noche. Nada más no tienes para regular la exposición, que es el talón de Aquiles de todas las cámaras frontales, así que tienes que tener cuidado dónde te pones para que la fotografía quede perfecta. La inteligencia artificial te echa la mano, pero tampoco hace milagros. Tiene los típicos efectos de belleza, que mi consejo es usarlos lo menos que pueda o con medida para que la gente luego te reconozca en la calle. En video con la cámara frontal graba 1080p y no trae estabilización, así que vas a tener que tener buen pulso o, si tienes pulso de maraquero, buscarte un gimbal. Te dejo una muestra de vlogging para que ustedes me digan qué les parece. Ese es un test de vlogging con la cámara frontal de 16 megapíxeles que puede grabar hasta 1080p, pero no trae estabilización. Debes tener buen pulso para que el video salga lo más estable posible. ¿Y qué tal les parece la calidad del video? La calidad del audio de los micros nativos de este telefonito, y si lo ven factible o no para vlogging. ¿Qué les parece? El vistoso módulo de cámaras trasera, el sensor principal, que es el que está en el medio, totalmente simétrico con los otros sensores y flash. La inteligencia artificial trae reconocimiento de escena para que ajuste todos los parámetros de forma automática. El sensor principal es de 64 megapíxeles de Sony, el IMX682, con apertura 1.9. Podrás tomar fotos de excelente calidad, con buen contraste y muy buena definición. Puedes hacer uso de los 64 megapíxeles, pero yo te recomiendo que vayas con cuidado porque ya sabes el tamaño de una foto de 64 megapíxeles. Úsalo solamente cuando necesites mucho detalle. Trae también un sensor de 25 megapíxeles para visión nocturna de Sony, el IMX550, con apertura 1.8, que este es especial para fotos de noche. Recuerden que este teléfono está pensado para la aventura, por si te vas de acampada, que puedas tomar fotografías de noche, y es monocromática, es decir, en blanco y negro. Si eres de esos aventureros, pues le vas a sacar muchísimo partido a este lente. Si no, quedará solamente como un lente puramente anecdótico. Incluye también un potente flash con un brillo máximo de 120 lumens que te sirve para iluminar la escena o pedir ayuda si lo necesitas. Sobre todo cuando estás en exteriores durante la noche, este flash te va a servir de mucha ayuda. También han incluido un lente macro de 2 megapíxeles con el que podrás capturar esos pequeños detalles. Tiene una pestaña dedicada en la aplicación a macro. Te sale una leyenda que debes acercarte unos 3 centímetros para tener un mejor enfoque. La verdad que este es uno de mis lentes preferidos porque puedes ir capturando todo lo que se te antoje con una definición increíble. En video puedes grabar hasta 2K, no trae estabilización y lo mejor es que vean una muestra de video panorámico y video caminando para que ustedes se den una idea. Luego puedes estabilizar por software, pero debes partir de un video de una calidad mediana para que te quede bien. Si no, pues te recomiendo usar un gimbal o usarlo de manera fija en un trípode. Corre Android 14 con actualizaciones de al menos 2 años. Trae prácticamente Android stock con pocas animaciones. La idea es que tengas una experiencia de usuario muy fluida, que es lo que cuenta en cualquier tipo de teléfono. Eso sí, trae toda la personalización de Android para que tú lo pongas a tu gusto. Incluye radio FM, que a muchos les encanta esta función. La verdad que es muy útil porque cuando no tienes señal, pues puedes estar oyendo la radio. También trae certificación Widevine L1 para ver videos en HD en plataformas de streaming como Netflix, Disney y Amazon Prime. Este sensor que está aquí es infrarrojo para que puedas controlar de forma remota todos tus dispositivos concentrados en el teléfono. Incluyen esta aplicación dedicada para que tú vayas añadiendo todos los dispositivos que quieras controlar. Trae una batería bastante grande de 6050 mAh, que en el mercado ya saben que los 5000 mAh es el estándar. Esta batería te dará para un uso promedio de 2 días. Soporta carga rápida de 18 watts que permite cargar el teléfono en 1 hora 40 minutos aproximadamente. Tampoco es para que te mueras de vértigo, pero te saca de un apuro. Si quieres un punto extra de personalización, vas a poder elegir entre varias animaciones de carga, que eso no te sirve para nada, no consume energía, pero se ve bonito.
En resumen, señores, con este Ulefone Armor X31 Pro 5G, la marca quiere apostar por un diseño más ligero, manteniendo todas las características de un teléfono rudo. Han mejorado en todo y se nota sobre todo en el diseño y en los acabados más premium de este telefonito. También trae una batería enorme, una potencia más que decente para que puedas hacer lo que quieras, así que si quieres un teléfono que aguante todo y luzca más normalito, esta es una muy buena alternativa. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Ya conocías la marca Ulefone? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Armor X31 Pro 5G. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este telefonito de Ulefone. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.